Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, llevo queriendo hacer este vídeo mucho tiempo porque veo que en realidad hay una confusión muy grande con unos temas muy básicos de la alimentación, como son el azúcar, como son las grasas y como son el tema de la saciedad, el pasar hambre, etcétera. Entonces, bueno, vamos a empezar por las grasas, que yo creo que es lo más antiguo. Es decir, en personas de la generación de mis padres, de alrededor de los 50 años, digamos que ellos vivieron una etapa en la que se hizo como una demonización de las grasas y bueno, al final pues lo que se les inculcó ahí en una etapa fue que las grasas eran malas y que producían colesterol, infartos y todo este rollo. Entonces, están como un poco confusos hoy en día porque está claro que las grasas no son malas, las grasas, de hecho, las grasas sobre todo insaturadas, vamos, de lo mejor que hay, es totalmente antiinflamatorio, es energía al final limpia y el único problema que tienen es que son supercalóricas, obviamente. Un gramo de grasa tiene 9 calorías frente a un gramo de hidratos de carbono o proteína que tienen 4. Entonces, digamos, hay que saber sobre las grasas? Pues lo primero, que hay tres tipos, o bueno, los tres tipos básicos son las saturadas, que son, digamos, las grasas animales, y bueno, algunas también de origen vegetal, como el aceite de coco, etcétera. Las grasas insaturadas, que son normalmente aceites y suelen ser pues el de oliva, a lo mejor de frutos secos, etcétera. Y tenemos también las grasas trans, que suelen ser más bien de productos procesados. Si alguna de las cosas no es exactamente como lo digo, corregídmelo en los comentarios porque yo para nada soy un experto en nutrición, pero creo que conozco un poco lo básico y a una persona que no entienda mucho, pues creo que le puedo aportar un poquitín, pues aclarar ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que al calentarse, las grasas insaturadas, como el aceite de oliva, se pasan a grasas trans. Entonces, muchas veces para cocinar, por ejemplo a la plancha, vale más utilizar un aceite que sea saturado, pero que aguante bien las temperaturas, como es el caso del aceite de coco. El aceite de coco virgen es una grasa saturada, por lo que no va a ser tan sano como el aceite de oliva en crudo. Pero sin embargo, cuando lo sometes a altas temperaturas, el aceite de coco tiene una capacidad pues de aguantar hasta los 200 y pico grados sin dejar de, o sea, sin transformarse, digamos, a otro tipo de grasa. Por lo que, como el aceite de oliva, una vez que lo calientas, además a una bajísima temperatura, que no sé si son alrededor de los 70 o 100 grados, ya se pasa a grasa trans, al final es menos sano un aceite de oliva, digamos, que se utilizó para cocinar, que un aceite de coco que es una grasa saturada, pero que cuando lo elevaste de temperatura sigue siendo saturada a secas. Entonces, ahí hay que tenerlo un poco claro, hay que tener claro que el aceite de oliva y los aceites en general insaturados son muy sanos, pero tomados en crudo, y que si queremos elevarle mucho la temperatura, pues a lo mejor nos compensa más, por ejemplo, utilizar un aceite de coco virgen. Entonces, bueno, tener un poco claro que las grasas para nada son malas, en realidad son buenísimas y lo único que hay que tener claro es pues cuál utilizar y cuándo. Vale, luego, digamos que unos años más tarde, lo que se hizo fue una demonización del azúcar. El azúcar, en realidad es un alimento igual que otro. El tema es que se ha refinado tanto y se le han añadido tantísimos productos químicos para que sea tan blanco que al final pues ya no es el azúcar de caña que por ejemplo en países
como la India, te hacen un batido de azúcar de caña y te trituran directamente la planta allí delante de ti y te hacen un batido buenísimo y con unas propiedades increíbles. Entonces, el azúcar en sí de la planta, de la caña o de la remolacha es mala. No, es un producto que sí que es verdad que tiene el índice glucémico alto, por lo que no se puede abusar, sobre todo entre horas, porque lo que genera son unos picos de insulina, pues como si te comieras una fruta o un poquitín más quizá, pero digamos que si no abusas de ello o no lo tomas, digamos, demasiado habitualmente digamos, en dosis pequeñas durante todo el día, que te esté todo el rato generando picos de insulina, pues es un alimento buenísimo. De hecho, lo más parecido que tenemos, yo creo, ahora mismo en el mercado a lo que sería la caña de azúcar triturada es el azúcar moreno integral de panela. Que, bueno, lo de panela la verdad que no sé muy bien lo que significa, pero como veis ahí, es de caña integral sin refinar. Vale, este producto tiene mejores propiedades incluso que la miel. O sea, estamos hablando de que es una cosa que puedes utilizar para endulzar y que es incluso mejor que la miel. Lo que pasa que, bueno, pues es caro, no tiene, digamos, el tacto y el sabor que tiene el azúcar blanco, porque es una cosa tan procesada que al final es como si te comieras pues un bollicao, pero pues tiene muy buenas propiedades y si te acostumbras a su sabor o digamos que te olvidas de lo que es el azúcar refinada, porque eso no es azúcar, y te acostumbras, o sea, y aprendes a comer pues a mí me encanta, o sea, realmente ya no es solo porque es bueno, sino es que a mí me encanta el sabor que tiene. Tiene así como un pequeño tacto a café, que tampoco es a café porque a mí no me gusta el café y esto me encanta, pero digamos que tiene sabor, no es como el otro que simplemente endulza. Entonces, si utilizamos esto, pues mientras no abusemos nos estamos nutriendo, porque el principal problema que tiene el azúcar refinado es que no te aporta nada más que calorías. Entonces, para digerirlo, tienes que sacar de tus propios nutrientes, minerales, vitaminas, etcétera, para digerirlo. Entonces, lo que ocurre es que cuanto más azúcar comemos, menos nutridos estamos. Porque imaginaros que si nos estamos metiendo, pues una persona que le mole la Coca-Cola, que le mole el azúcar, que le mole la pasta blanca, que le mole todo tipo de harinas blancas, como el pan y todas estas cosas, porque en general a todo lo que se le ha extraído la fibra y todo lo natural, digamos, se puede considerar azúcar. O sea, si tú te estás alimentando a base de pasta, harinas, arroz blanco y en general todo tipo de cereales refinados, todo eso lo tienes que considerar como si fuera azúcar. Entonces, como comentaba, si te molan los refrescos y te alimentas a base de eso, pues fácilmente te puedes estar metiendo 200 o 300 gramos de azúcar al día. Entonces, imaginaros 200 o 300 gramos por 4 calorías, estamos hablando de, vamos a poner 200, 800 calorías vacías totalmente. O sea, 800 calorías que te estás metiendo que te van, digamos, a suponer engordar si no las quemas, pero que a la vez no te aportaron ninguna vitamina ni ningún mineral y en lo que genera es que tu cuerpo tenga que sacar de sus reservas de vitaminas o sus reservas de minerales, que tampoco es que estén en una reserva, pero bueno, digamos que se está desmineralizando para digerir eso. Entonces al final pues podemos llegar a estar gordos y desnutridos, porque no te aporta nada y al contrario te lo quita. Entonces, la mayoría de alimentos procesados pues contienen muchísima cantidad de azúcar para que esté rico, para que te enganche, porque el azúcar pues es un producto que es súper adictivo. En muchos estudios lo comparan a drogas como la heroína, muchísimo más adictiva que la cocaína, que el alcohol, que el tabaco y que todo, ¿eh? Si no me creéis, buscarlo, que hay muchos estudios que lo confirman.
Entonces, digamos que al final, si no te informas un poco sobre nutrición, si no te buscas un poco la vida, al final pues puedes estar alimentándote de productos muy sabrosos, porque está claro que el azúcar refinado hace que todo esté rico, pero que no te está realmente nutriendo. Entonces, como no te nutres, siempre vas a estar queriendo más, siempre vas a estar pues mal alimentado, y además vas a acabar comiendo mucha más cantidad y gastándote mucho más dinero. Porque, por ejemplo, el colacao, que tiene más del 70% de azúcar, es un artículo que no es barato, teniendo en cuenta que un kilo de azúcar vale menos de 1 euro. Es un producto carísimo, porque estás pagando de cada 100 gramos, estás pagando el 70% que es azúcar, al precio pues del cacao que se supone que estás comprando. Entonces es mejor comprar pues las cosas por separado: el cacao puro, el azúcar, si quieres añadírsela luego en la leche, se la añades tú, pero ya digamos con una leche de calidad. Entonces, bueno, para no extenderme mucho, tener en cuenta eso. Luego, los productos procesados además van a tener grasas trans, que son las que os comentaba antes, que se generan sobre todo al elevar las temperaturas, y en muchos casos, con las dos cosas en un mismo producto, pues es la combinación perfecta para echar a perder tu salud, vamos. Y luego también comentar que productos como la margarina, que se me olvidó decirlo antes, se suponía que era un sustitutivo de la mantequilla, que tenía grasa saturada, y lo que hicieron fue generar un producto que no es que sea saturada, sino que es trans. O sea, lo vendieron como más sano y al final es peor. Entonces, si os gusta la mantequilla, comer mantequilla, no margarina, porque es peor todavía. Y luego, pues el tema del hambre es otro tema que me parece súper importante y súper básico, y que no se tiene nada claro. Yo no sé si es por la influencia de la generación de nuestros abuelos que pasó hambre, que se tiene como miedo al hambre, o sentir hambre se asocia con pobreza, y entonces lo que genera esto es que estamos todo el rato con el estómago lleno, porque al fin y al cabo, si desayunas bien, a media mañana comes algo, comes bien, a media tarde comes algo, y luego cenas bien, pues te pasaste el día entero con el estómago lleno, con digamos, el cuerpo generando muchísimas de sus energías, o muchísimo porcentaje de sus fuerzas, en digerir comida. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que cuando tienes el cuerpo todo el rato ocupado en una cosa tan, digamos, fuerte como la digestión, pues no le dejas tiempo a que haga otros procesos. Entonces, por eso me parece tan interesante protocolos de alimentación como el ayuno intermitente, porque al final, cuando, digamos, lo conoces, y cuando ya tienes un poco de experiencia con él, te empiezas a dar cuenta que en realidad el hambre no es nada malo, sino que te sientes súper bien cuando tienes hambre, porque realmente tú te notas que tienes el estómago vacío, y te notas cómo de verdad estás limpiándote, porque estás dando tiempo al cuerpo a realizar otros procesos. Si tú luego, digamos que en el resto del día que no estás ayunando, comes las calorías necesarias para mantenerte en el peso, pues no tienes por qué adelgazar. O sea, el ayuno no tiene por qué ser una dieta ni un régimen para perder peso, sino que es una manera de alimentarnos en la que dejamos pues unas horas que el cuerpo limpie. Entonces, no pasa nada por tener hambre, sino al revés, es súper bueno. Y si, por ejemplo, no queréis complicaros y hacer un ayuno de 18 horas, pues tenéis otras 6 para comer las calorías totales, que da más que suficiente. Yo llevo más de, no sé, 2 años o más realizando prácticamente 2 comidas al día, y estoy súper contento, porque te despreocupas de estar todo el rato con la comida en la cabeza, que si hay el pincho, que si hay el desayuno, que no, haces 2 comidas, repartes más o menos las calorías, que yo para nada las cuento, pero más o menos ya lo vas ajustando.
Entonces, otra cosa que me parece súper interesante del tema del ayuno es que aprendes a comer exactamente lo que necesitas, porque cuando haces tantísimas comidas, la verdad que es muy difícil ajustarlo. No sabes muy bien si lo que comiste realmente fue más de lo que necesitabas o no. Y con el ayuno pues te vas acostumbrando a eso y al final pues lo ajustas muy bien y realmente eres capaz de alimentarte de la forma que quieres. O sea, si quieres coger peso, comes un poco más y si quieres perder peso, comes un poco menos y ya está. Yo esto lo veo muy bien en mi perro porque, bueno, hay gente que no dice que no es lo mejor, pero yo le tengo puesto una tolva y él come cuando le apetece. O sea, simplemente escucha su cuerpo, si tiene hambre, come y si no tiene hambre, no come. Entonces, lo que empiezas también a distinguir con este tipo de protocolo de alimentación es un poco lo que también es el hambre emocional y lo que es la ansiedad, porque cuando tú te comiste las calorías que necesitas, en realidad todo lo que comas de más ya no es hambre, es simplemente ansiedad, es simplemente tratar de llenar un vacío que tienes con comida y tú lo notas que no realmente no te sacia. Es también pues que quizá no te des caprichos o no te des placeres a ti mismo y lo único que realmente te está aportando algo en tu día a día sea comer. Entonces son unas cuantas cosas que yo sinceramente me he dado cuenta a raíz de hacer un protocolo así. Si no queréis hacer un ayuno intermitente, porque simplemente no tenéis ganas de hacer un ayuno, yo lo que os aconsejaría es por lo menos no comer sin hambre. Es decir, si llega la hora de comer y no tienes hambre, no comas solo porque es la hora de comer. O si quieres adaptarte a los horarios normales de comer, que yo es una cosa que, bueno, la verdad que sí que lo hago, pues tienes que comer un poco menos ya para calcular y llegar con hambre a la hora de comer. Porque es que si estás continuamente comiendo prácticamente sin llegar a sentir el estómago vacío, es que te estás intoxicando y da igual que comas comida sana que no. O sea, realmente estás metiéndote comida en el aparato digestivo sin realmente haber liberado lo anterior. Entonces, no digo que tengas que cagarlo, por decirlo bien, antes de meter algo, pero por lo menos que no esté en el estómago ni en, a lo mejor en el principio del intestino delgado. Entonces, bueno, espero haberos ayudado. Son tres cosas muy básicas que un animal las hace sin pensarlo, sobre todo lo del hambre, pero que nosotros, pues, ya te digo, no sé si por traumas de haber pasado hambre, no sé si por asociaciones con pobreza o por ansiedad o por lo que sea, pues hemos ido olvidando lo que sentimos que deberíamos hacer y hacer lo que pues hemos aprendido o lo que el vicio por la comida y el azúcar nos lleva. Porque otra cosa que veo yo súper importante es que yo creo que la mayoría de la población, yo el primero, comemos más del doble, os diría en serio, más del doble de la comida que necesitamos. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque sobre todo en el tema del deporte se nos ha vendido unos beneficios de acelerar el metabolismo bestiales, eh, con lo que si estamos tratando de tener el metabolismo acelerado, al final estamos metiendo más comida para mantenernos en el mismo peso, con lo cual, con la cantidad de tóxicos que tiene ahora la comida, lo único que estamos es metiendo más tóxicos. Luego, que si estamos comiendo sin hambre, probablemente no estemos haciendo bien la digestión, no estemos absorbiendo bien los nutrientes, por lo que quizá estemos cagando, de nuevo la misma palabra, mucha comida sin realmente digerirla. Y creo que también si empiezas a alimentarte de manera más consciente, empiezas a necesitar menos comida para mantenerte en un peso. Entonces esto puede tener una desventaja y es que pues engordas más fácilmente porque tu aparato digestivo se ha hecho más eficiente
Pero eso puedes verlo como una desventaja si lo que quieres es comer por ansiedad o comer por placer, pero realmente si tenemos en cuenta que la escasez de comida es un problema a nivel mundial, pues realmente cuanta menos comida necesitemos cada persona, estamos, digamos que aportando a una causa mayor. Y luego además, pues lo que decía, si la comida ahora viene con muchísimos tóxicos, cuanta menos cantidad de comida comamos, menos tóxicos vamos a acumular en el cuerpo. Sobre todo en el tema de pescados y al final de todo, vamos, de carne, de hortalizas y de todo, pues con los productos químicos que lleva el mercurio de los océanos y con todo el rollo, pues al final nuestro cuerpo va filtrando, filtrando, filtrando y hay sobre todo los metales pesados no se expulsan y al final pues vas acumulándolos. Entonces no os obsesionéis con acelerar el metabolismo, sino al revés, aprended a comer de manera que absorbáis bien los nutrientes y que con la mínima cantidad de comida os vivamos, porque es lo de siempre, quizá estamos reciclando, quizá estamos teniendo un coche eléctrico y resulta que simplemente con la manera de alimentarnos podríamos mejorar mucho más el mundo. Con el tema del vegetarianismo y todo esto, al final dicen que una persona vegetariana hace muchísimo más por el medio ambiente que tener un coche eléctrico, que vale pues el doble que un coche de gasolina. Entonces, al final hay veces que hay que tener un poco claro lo que de verdad nos importa y yo no creo que haya que ser vegano, porque quizá a mí desde mi punto de vista me parece un poco extremo, sino por lo menos reducir el consumo de carne y de pescado a lo mínimo, porque al final no nos hace falta comernos 200 gramos de carne al día, vamos, ni muchísimo menos. Entonces, nadie dice que tengas que dejar de comerla, pero si comes una pequeña cantidad, pues ya está. Y ya que estoy dando la chapa, porque este vídeo seguro que se está alargando, pero me da igual porque al que le interesa que lo vea, quería también comentar que... a ver si me acuerdo que se me acaba de ir. Ah, que con el tema de alimentarte de manera vegetariana, que la gente cree que es muy difícil, sí, es difícil quizá alimentarte de forma vegetariana o de forma vegana bien, pero es que la mayoría de las personas, a pesar de comer carne o pescado, no se están alimentando bien. Entonces, digamos que alimentarse bien es difícil, da igual que comas carne que no. Entonces, si no te alimentas bien comiendo carne, está claro que si no comes carne te vas a alimentar peor. Entonces lo que hay primero es que aprender a alimentarse y después ver si podemos quitar la carne y el pescado. Está claro que es 4 ajustes, una vez que te alimentas bien con carne y pescado, quizás sea 4 ajustes, como son meter más legumbres, meter más cereales altos en proteína, pues un poco para sustituir esas proteínas de origen animal por proteínas de origen vegetal, pero es que tampoco os creéis que un filete, o sea, tiene 20% de proteína y hay muchos productos de origen vegetal que tienen porcentajes parecidos, entonces tampoco creáis que vas a tener un problema de déficit de proteína, porque en realidad, sobre todo en el tema de la medicina china, está más que demostrado que una alimentación anticáncer realmente es una alimentación baja en proteína y más bien alta en grasas, sobre todo insaturadas. Entonces, bueno, es difícil alimentarse bien y es más difícil alimentarse seguramente sin carne ni pescado, pero no podemos decir que alimentarse de manera vegetariana es difícil porque lo que es difícil es alimentarse bien en general. La mayoría no se sabe alimentar. Entonces, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Que quería también decir eso, que si ha habido alguna de las cosas que he dicho que no es exactamente así o estoy equivocado, dejádmelo en los comentarios, porque yo soy el primero que quiero aprender más. Y que si alguno de vosotros conoce mucho sobre uno de estos temas en los que yo soy pues un principiante, pues os agradecería 1000 veces que me dejéis pues eso en los comentarios. Eso sí, con educación y sin atacar, porque en el vídeo, por ejemplo, que subí del balance calórico,
al final yo noto que me atacan por simplemente haber dicho que, al final para engordar o adelgazar lo que importa es lo que comes y lo que gastas. O sea, yo estoy simplificando un poco las cosas para que digamos que el ciudadano medio lo entienda. Está claro que luego hay mil historias, que si metabolismo, que si mil historias, pero eso a la mayoría de la gente no le interesa. Quizá un deportista puntero sí, pero yo estoy haciendo esto un poco para la mayoría. Entonces, un poquitín de sensatez y si se os ocurre de verdad algo que me pueda aportar, pues yo encantado. Así que ahora sí, hasta la próxima. Chao.